El discurso amoroso hoy en día es de una extrema soledad. Eso dijo Roland Barthes en Fragmentos de un discurso amoroso y me lleva a pensar muchísimo en esta canción del grupo Virus. Por lo menos el estribillo que dice así. Todo el tiempo quiero estar enamorado y sin embargo no sé dónde estás. Federico Moura y Roland Barthes hablando del discurso amoroso. Esta canción me tiene obsesionado desde hace mucho tiempo porque creo que retrata un padecimiento que tenemos todos o que hemos vivido todos. Las ganas de enamorarse y no encontrar a quién. O las ganas de enamorarse antes de encontrar a alguien y eso uno se lo adjudica a cualquier persona y trata de estar enamorado, de vivir enamorado y eso no sucede. Así que vamos a combinar algunos autores para pensar esta canción de Virus, sobre todo a nuestro querido Roland Barthes. No sin antes darles la bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop. Mi nombre es Juan Manuel López Manfred, mejor conocido como Biografía Mutante, y les invito obviamente a que si esto les gusta, que den likes, que comenten. Darle likes ayuda mucho al video para que pueda llegar a más gente. Si están en Spotify también hay una casilla para comentar, para dejar comentarios. Me encanta conversar sobre lo que voy planteando. Espero que les guste la idea de este episodio. Así que vamos con lo primero. Les propongo un mini viaje en el tiempo. Vayamos a 1983, primavera democrática en la Argentina, y Federico Moura aparece con esa androginia luminosa y convierte a Virus en la banda sonora de la Nueva Libertad, o en una de las bandas que forman el sonido de la democracia en Argentina. En 1984 publican Relax, una joya New Wave, un discazo que está obviamente ¿Qué hago en Manila? Temazo de Virus y de Federico Moura. Les voy a hacer el primer anuncio. Les quiero compartir, si quieren saber un poco más o entender un poco más de contexto de la década de los 80, les quiero mostrar y pasar publicidad de este libro de mi amigo e historiador Juan Manuel Romero, editado por Futurock, que se llama 1983, la primera derrota del peronismo. Es un libro que se dedica a ver el punto de vista de los que perdieron las primeras elecciones después de la dictadura, el peronismo en Argentina, y también tiene muchos pasajes donde da un contexto de lo que pasaba culturalmente y musicalmente. Les diría que pone en diálogo la política con la música y la cultura de la época. Juan Manuel Romero, además de ser un amigo, y porque fue un amigo, es un gran experto en Bob Dylan, y a mí también me gusta mucho Bob Dylan, y saben que uno de los primeros episodios de este podcast, ya por el año 2020, fue él y yo hablando sobre Bob Dylan, así que si lo quieren buscar, también se van a divertir. Volviendo a ¿Qué hago en Manila? La letra podríamos decir que es como un anhelo flotante. Todo el tiempo quiero estar enamorado. No tiene destinatario concreto, ¿no? La segunda parte dice, obviamente, del estribillo. Todo el tiempo quiero tenerte a mi lado. Y sin embargo, no sé quién serás. Es un amor en suspenso. No sabemos quién es el otro, pero sin embargo queremos que aparezca ya. Antes de seguir adelante, hagamos otro mini viaje a 1977 en París. Roland Barthes publica Fragmentos de un discurso amoroso. Este es un catálogo de 80 figuras sobre el discurso amoroso, sobre lo que un sujeto enamorado puede llegar a decir. Así que dentro de estas figuras, dentro de esta enciclopedia, este libro está escrito como si fuera una enciclopedia con entradas de la A a la Z. Miren la cantidad de post-it que tengo acá en este libro, está curtidísimo.
de lo mucho que lo repaso y lo subrayo, podemos encontrar 80 entradas sin ningún orden necesario. El discurso amoroso que plantea Roland Barthes nos diría que es medio random. Uno enamorado es como una gran bolsa o una gran bolillero de lotería. Lo que te toca, te toca. Podés sentir todo a la vez, podés sentir una sensación de ausencia por el otro e inmediatamente ponerte celoso. El discurso amoroso es muy exaltado y paradójicamente es muy solitario. Así que, como les decía, Barthes arranca, o este libro nos dice que el sujeto amoroso hoy padece de una extrema soledad. Estamos hablando de 1977, así que imagínense si en el 1977, en la vida en las ciudades, con las pretensiones profesionales de las clases medias y las clases medias altas y la tendencia a la individualización, imagínense los solos que podemos estar en 2025. Para Roland Barthes, enamorarse es como una suerte de coreografía de palabras que uno se dice a sí mismo cuando el otro no responde, cuando el otro está en ausencia. Y ahora vamos a analizar la canción en esa clave, no sin antes avisarles que todos los miércoles de julio, a partir del 16 de julio, vamos a estar dando el curso Fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes, 3 encuentros por Zoom, donde voy a estar compartiendo entradas del libro y vamos a hacer un análisis antropológico, filosófico y psicológico para pensar los vínculos hoy en día. Quienes les interese más sobre este curso, obviamente tienen los links a disposición abajo y seguramente les contaré un poquito más al final de este video. Volviendo a la canción que nos compete. Cuando Federico Moura canta No sé quién serás, o nos evoca a la figura de ausencia, a la figura bartesiana de ausencia, que tenemos acá en una de las entradas, las primeras, que en algunas traducciones aparece como el ausente. De hecho, en la entrada acá aparece como ausencia y creo que cuando entramos el título es ausente. Efectivamente, el ausente. Y nos dice así Roland Barthes en su primera descripción. Todo episodio de lenguaje que pone en escena la ausencia del objeto amado, sea cuales fueran la causa y la duración, y tiende a transformar esta ausencia en prueba de abandono. La ausencia como un abandono. Roland Barthes nos lleva a una cuestión, les diría, casi de la soledad que viene de la infancia, ¿no? Del creernos que cuando nuestros padres se iban a trabajar no iban a volver nunca. No sé si les pasó en algún momento esa angustia de que nuestros padres podrían decir, bueno, pero ahora vengo, más tarde vengo, te dejo en el colegio. No sé si les pasó, a mí en primer grado me pasó. Me daba pánico que mis padres me dejaran en el colegio, porque digo, ¿cuándo van a venir? ¿Me van a dejar solo? ¿Cuándo van a volver? Bueno, aunque la promesa era voy a volver, uno se siente totalmente desesperado porque cree que esa ausencia en realidad es abandono. Y tiene un fragmento acá que es súper interesante, que dice: la ausencia del otro me mantiene la cabeza bajo el agua. Poco a poco me ahogo, mi aire se rarifica. En esta asfixia reconstruyo mi verdad y preparo lo intratable del amor. Un koan búdico dice lo que sigue. El maestro mantiene la cabeza del discípulo bajo el agua mucho tiempo, mucho. Poco a poco las burbujas se espacían. En el último momento el maestro saca al discípulo, lo reanima y le dice: cuando hayas deseado la verdad como has deseado el aire, entonces sabrás lo que es. Hoy la vida parece como una especie de constante ausencia en una suerte de presencia digital, ¿no? Pienso el amor o las dificultades del amor en el encuentro con un otro a través de las apps de citas. Cuando empezaron los foros para conocer gente en internet, era novedoso, era divertido. Y hoy en día
lejos de ser una excepción, que era lo que pasaba en finales de los 90, principios de los 2000, que la gente si se conocía en internet era una historia para contar, hoy en día el lugar donde más la gente se encuentra es en las aplicaciones de citas. Espacios muy despersonalizados, les diría. Ahí sí se recorre la idea del quiero estar enamorado y sin embargo no sé con quién. Claramente me doy de alta en una aplicación de citas para ver a quién conozco, dónde voy a volcar todo mi deseo, toda mi erotización del amor en un otro que no sé quién es. Previamente está el deseo a enamorarse, un deseo que está construido obviamente por lo que a uno propiamente lo convoca, pero también está construido por las nociones sociales o la expectativa social que tienen los demás de cómo tiene que ser el amor, ¿no? Les cuento una pequeña anécdota. Como antropólogo e investigador, yo trabajé también mucho tiempo en UX, en experiencia de usuario, y trabajé en una aplicación de citas, haciendo investigación, sobre todo haciendo muchas entrevistas a personas que usaban aplicaciones de citas para poder entender qué experiencia tenían, qué cosas pasaban dentro de ese mundo y poder tener un gran repertorio para ver si ese producto en el cual estaba trabajando podía ofrecer algo distinto, podría dar algo de valor. No saben la cantidad de gente que la pasa mal en aplicaciones de cita y sin embargo se queda. Muchísima gente, descubrimos con el equipo de investigación mientras lo hacíamos, muchísima gente que nunca recibió un match en su vida, que scrolleaba y le ponía corazoncito a mucha gente que nunca iba a ser devuelto. Mucha gente, y sobre todo muchas mujeres que la pasaban muy mal con esto de las imágenes falsas que subían o imágenes viejas del otro, de las personas. Se encontraban con un señor que, por ejemplo, tenía 20 años más del que decía en la aplicación de citas y tenía una foto de cuando tenía 20 años. Mucha desilusión, mucho desencuentro. Cada tanto hay encuentro, obviamente, pero mucha desilusión, mucho desencuentro. Entrevistamos una vez una persona que su hijo recibía bullying en el colegio porque sus compañeros habían encontrado a su madre en una aplicación de citas y se hacían perfiles falsos para reírse de su compañerito de colegio. No estamos culpando obviamente la tecnología de todo esto, sino las intenciones y los usos. Y pensar cómo se hace tan carne esto que dice Roland Barthes. El discurso amoroso hoy en día es de una extrema soledad. Podemos seguir ahondando en las distintas entradas del discurso amoroso de Roland Barthes, sabiendo siempre y teniendo en cuenta que lo que aparece acá como en la hoja antes de que empiece el libro, en la página antes de que empiece este prefacio, esta suerte de mini poema que dice: es pues un enamorado el que habla y dice. Y esto se dispara como una flecha hacia adelante, hacia todo lo que va a venir, y podemos encontrar otras entradas que nos van a convocar de diferentes maneras. Obviamente todo esto lo vamos a estar viendo en el curso y vamos a estar profundizándolo en el curso titulado Fragmentos de un discurso amoroso. El curso vamos a estar a partir del miércoles 19 horas argentinas, miércoles 16 de julio. 3 encuentros para desglosar, leer varias de las entradas de este libro para pensar el discurso amoroso hoy en día, con situaciones actuales como la que les conté recién de la experiencia del trabajo en aplicaciones de citas, pero para pensar cómo se da este discurso amoroso y qué podemos llevarnos para nuestras propias vidas. Vamos a cruzarlos con otros libros, obviamente, con otros autores. Hay autores de la antropología que hablan del amor, que hablan de los afectos. Vamos a trabajar con Andu Formantel, que también apareció en este canal, con Elogio del Riesgo, con En Caso de Amor, libros de la psicoanalista que son muy importantes. Máximo Recalcati también va a aparecer, que es un autor que apareció mucho acá, sobre todo para trabajar en profundidad esta temática. Es una suerte de club de lectura, como el club de lectura que tenemos los sábados de Antropología Pop, pero los miércoles. Así que les voy a invitar, vamos a profundizar sobre todo esto. Y obviamente suscríbanse también en el newsletter que tengo para estar al tanto de los cursos que voy a dar. En agosto les cuento, para quienes tienen la ciudad de Buenos Aires, voy a dar un curso muy importante presencial. Así que quiero que estén muy atentos. Y obviamente en el curso vamos a hablar de
mi libro Durar o Arder, o va a aparecer, porque también este libro tiene que ver con fragmentos de un discurso amoroso. Es una suerte de hijo, con todo respeto, hijo adoptivo. Tomo cosas de fragmentos de un discurso amoroso para pensar los vínculos y cómo aprendemos de nuestros productos culturales y de la cultura, cómo aprendemos a amar y a querernos. Espero que les haya gustado este episodio de Antropología Pop. Me lo hagan saber si es así. Cuéntenme qué episodios de Federico Mourianos han tenido en su vida. Si se reflejan con esta canción. ¿Qué canción favorita de Virus tienen? Y nada, la seguimos en la próxima. Les mando un abrazo grande. Chao.